Aprovechen y estírense un poquito ahí. Hagan la pausa activa mientras conecta el resto. Por favor, habiliten las camaritas ahí un momentico. Uy, pero ¿cómo así? Tal cual. Para verles la cara cuando se caigan del trabajo que van a tener. Ay, ¿cómo así?
Uy, pero ¿cómo así? Claro que yes. Consultas. No. A ver, por favor, una voz melodiosa que hable ahí y diga qué es lo que... Por favor, que lo lea. Bueno, voy a leer yo. No tengo la voz melodiosa que todos deseen, pero bueno. Dice así. Consultar 3 libros diferentes y citar y compartir algún tema o capítulo de temas nuevos, procesos constructivos que consideren que se deberían aprender o profundizar en esta asignatura y cuál es su aplicación en ingeniería civil. Además, realizar un ensayo para 2 artículos o publicaciones de diferentes temas de construcción de obras civiles, donde obligatoriamente debe ser en inglés. Es decir, serán 2 ensayos en total. Se entregará uno por cada grupo de trabajo. Para de hoy en 8 días. Uy, en 10 días, profesor. Uy, profe, ¿hoy en 8? Sí, de hoy en 8. Sí, eso dice ahí, de hoy en 8. Sí. Corrija, yo sé que usted quería escribir 10. No, absolutamente quería 8. Es más, personalmente a mí me encanta ese el número 7, pero no nos vemos antes. Y siempre me da pena trabajos antes dejémoslo de en que nos 8. veamos. ¿Y los grupos de a cuántos? Ah, bueno, vamos a hablar eso específicamente, porque es que así como les había pronosticado, sí, un vaticinio de la clase anterior respecto de que a partir de ahora íbamos de verdad a empezar a trabajar en forma ya tenemos cierto bagaje y hoy vamos a aprender otro poquito más de cosas. No, porque legalmente sí necesitamos ahora sí nivelarnos y superar de pronto a cualquier otro grupo que esté en esta misma asignatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto para aprenderlo en general, de verdad, es las 2 cosas, el proceso constructivo y la parte de calculito. Los cálculos son muy sencillos, ya tienen ustedes las armas ahí de fórmulas, tablitas y vamos a aprender a trabajarlas. Hoy ya vamos a mirar específicamente, por ejemplo, lo del acero y eso. Y pues todo lo que vamos a trabajar ahorita, resulta que acontece que ya estamos en el segundo corte, prácticamente ya pasó y nosotros no tenemos notas ni de primero ni de segundo corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este trabajo específicamente va a ser toda la nota del primer corte. ¿Sí? El segundo corte va a ser unos trabajos, unos tallercitos que van a realizar, ¿sí? O sea, yo les voy a dejar unos planitos, una cosa, pues obviamente que la puedan desarrollar. Y lo otro, si Dios quiere, con algún trabajito o de pronto algún adicional de pronto de algún juicecito o alguna entrega de algo adicional. Para que en el tercer corte sí se va a hacer el parcial como tal, ¿sí? Es decir, lo que nos queda por ver de clases en general, van a notar de que vamos a acelerar un poquito el paso, pero ya esto es lo que viene, de verdad que es muy fácil de aprender. Yo lo tengo ya como marcadito para que no vayan a tener problemas con eso. Entonces, con eso, pues sí vamos a empezar a trabajar ese en grupo y obligatoriamente lo vamos a hacer todo en grupo. Entonces, por favor, en general este creo que es de 20, ¿sí? Entonces, ustedes más o menos todos se conocen. Por favor, armen los grupos y arman, ¿qué? 5 grupos de 4 personas, ¿sí? De a 4. Entonces, con eso, desarrollan esto por grupo, ¿sí? No va a ser individual, lo desarrollan por grupo. ¿Qué van a hacer? ¿O qué vamos a los ensayos. ¿Perdón? ¿Los ensayos a mano o a computador? No, lo hacen a computador para que salga de verdad como viene con la cita ya. Obviamente lo que van a desarrollar lo desarrollan es en normas APA, ¿sí? Pero lo citan como es, lo presentan, lo exponen.
Sobre eso, pues incluso vamos a, yo les había colocado ahí que temas en general de construcción, pero de pronto vamos de una vez para que nos sirva temas de procesos constructivos normales, primero que todo, ¿sí? Antes de irnos a lo contemporáneo y que ya toca con nanobots y bueno, un poco de cosas, por lo menos que sepan de verdad cómo es el proceso constructivo normal. Entonces, por favor, armen los grupos y según me entreguen por el Edmodo, ¿sí? El grupito, los integrantes del grupo, yo de una vez les asigno un tema específico. ¿Para qué? Entonces vamos a ver, por ejemplo, de lo que viene para allá, cuestiones de lo que es mampostería, cuestiones de lo que son instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas. Construcción de estructura, es decir, formaleteados y demás, todo lo que tiene que ver con placas y todo lo que tiene que ver con acabados. Entonces, dentro de los acabados, por ejemplo, lo que son enchapes y demás, y lo que es pintura de estucos y todo eso, ¿sí? Incluso recubrimientos. Prácticamente ahí vamos a desarrollar los temas. Con esos temas, así como que cada grupo tenga específicamente un tema de profundización, vamos a hacer una especie de socialización con eso para poder avanzar un poquito más ya en la parte matemática. ¿Alguna duda sobre eso? Por favor, como el trabajo les digo que es para de hoy en 8, sí me gustaría ver si de pronto mañana, ¿sí? A más tardar el viernes, ya tuviesen conformados los grupos. ¿Para qué? Para poderles asignar antes del fin de semana, que tengan tiempo el fin de semana. Suponemos que de aquí a esa fecha ya han salido de los parciales que aún están presentando. Entonces, por lo menos el fin de semana se van a dedicar muchísimo a trabajar en eso, ¿sí? ¿Alguna duda? Sin palabras. Ok. Profe, tenía una. Sí, claro. Profe, es que con respecto a usted decía que el trabajo era toda la nota de todo el primer corte, Sí. pero habíamos hecho un pequeño trabajo la vez pasada, no sé si lo recuerda, de un ensayo Sí. de materiales. ¿Ese nos incluye o Sí, sí? sí, ustedes me lo dieron, sino que pues en general pues, Ok. sí, eso fue muy, Se entendió. sí, muy sencillo, muy simple. O sea, eso en mi escala de trabajos no entra en trabajo, pero bueno, digamos que ahí está. No todo, profe, con la cara. Ese regalito. Diga la Sí, verdad, sí. no lo va a calificar. No, Sí, sí, claro no. que sí, yo siempre califico. Pero yo les recomiendo que se esmeren en precisamente. Lo bueno es que ya tenemos un 5 entonces. No sé, ¿será que el horario Mejor no hablen por la nota. les Mejor genera no hablen por la nota. algún problema cognitivo y de pronto empiezan a tener espejismos y demás? No. Dímelo cantando. Bueno, entonces ya saben lo Profe, que vamos a una hacer por pregunta eso. ahí Sí. que decía que preparar un tema o del libro, pues sacar un tema. ¿Ese tema se va a exponer, ese trabajo se va a hablar, de ese trabajo se va a Sí, decir algo sí. o solo es entregar? No, o sea, en el momento vamos a hacer eso. Y en general para el último corte, es decir, en lo que nos sigue quedando de eso, vamos por grupos a generar una infografía específica de ese tema, ¿sí? En una infografía, pues para los que no saben, es una cuestión muy gráfica donde se entiende un proceso de algo, ¿sí? Es fácil de asimilar ahí. Entonces vamos a trabajar ese tema específicamente de esa forma. ¿Para qué? Para que quede también fácil de que el grupo que le toque cierto tema fácilmente expone y los otros que les queda claro. Yo simplemente les hago énfasis en ciertas cosas que tienen que tener en cuenta ya en el momento del proceso constructivo y en qué se ve reflejado eso respecto del desarrollo matemático. ¿Por qué vamos a hacer eso? Para que por las últimas clases, de verdad, voy a intentar, es lo que quiero, ya nos ponemos a desarrollar en clase directamente cada uno, ¿sí? A trabajar, a desarrollar, digamos, memorias de cálculo de cualquier cosa, ¿sí?
vamos a tener planitos ahí, vamos a ver cómo se ve reflejado eso en un 3D y vamos a entender tanto el proceso como el cálculo para lo que normalmente deberíamos aplicar esto de construcción, que es efectivamente para poder llegar más o menos a por lo menos tener las cantidades de obra, un proceso constructivo y sacar un análisis de precio unitario, ¿sí? Que es de las bases que se tienen que tener precisamente ¿para qué? Para los presupuestos. Entonces, por lo menos que lleguen ahí, porque yo sé que en las otras asignaturas tienen que hacer énfasis o profundidad en continuidad de esos temas. Entonces, pues, nos toca acelerar un poquito ahí porque, pues, de todo modo, lastimosamente sí nos faltó el mesecito antes de, pero no importa, igual vamos a quedar exactamente como deberíamos estar nivelados, si Dios quiere. Listo. Entonces, espérenme, grabo la sesión anterior. Una cosita, muchachos, ahí hablando de todo como los locos. Pues algunos están y otros no, aún no han visto, por ejemplo, asignaturas como residencia de obras y eso. Yo sé que van a salir, si Dios quiere, vacacionales ahorita, ¿sí? Dentro de esos muy seguramente va a salir residencia de obras o contratación estatal, ¿sí? Cualquiera de esas. Si de pronto les llama la atención, para que estén atentos ahí a inscribirse a eso. Gracias, ingeniero. Sí, señor. Toca. Bueno, ¿por qué hago como más énfasis específicamente en esa? Vamos a suponer de que ustedes van a pasar esta asignatura. Entonces, sí, como para que no es que vayan a buscar específicamente el vacacional de este. Sino que, por ejemplo, con esta vaina de este problemita, en general esa es una asignatura que es la que les abre las dos últimas electivas de la carrera, las electivas obligatorias. Entonces, y resulta que esa asignatura en el momento dentro del pensum es de las que es teórica. Por tanto, es de las que sí puede salir para generar un vacacional. Las teórico-prácticas siempre tienen problema y muy seguramente de pronto muchas no salen. Pero esa específicamente sí es teórica y puede salir y eventualmente pues quedarían viendo las otras dos asignaturas de eso. Como para aquellos que parecen una araña, que llevan una pata en cada semestre, ¿no? No estoy diciendo que sean todos o que sean ustedes, pero uno escucha rumores, ¿no? Existe una leyenda urbana sobre esa gente en ingeniería civil. Parecen jugando Twister. Nos delató. Uy, ¿a la quién? Listo. Ok. ¿En qué quedamos la clase anterior? Quedamos específicamente. Tipos de cimentación. Sí, Y estábamos vamos. viendo lo del concreto ciclópeo específicamente, ¿sí? Ya habíamos visto algo de las tablitas y eso. Y vamos a mirar. Vamos a mirar un calculito sencillo donde se aplica precisamente esas tablitas que ustedes tienen ahí. Uy. Ok. ¿Qué pasa respecto de lo que es el concreto ciclópeo? Entonces, el concreto ciclópeo, recordemos que es, ¿cuáles son los materiales? Lo escucho. ¿Qué materiales son los que componen el concreto ciclópeo? Piedra, Concreto normal, piedra rajonada.
piedra rajoneada y agua y eventualmente aditivos. Ya. Correcto. Listo. De esos, pues a nosotros siempre nos toca, dentro de las tablitas que ustedes buscaron, las que estamos mirando respecto de dosificaciones. La copio. ¿Sí? Esa tablita. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Esa tablita nos sirve específicamente ¿para qué? Para poder obtener lo que es de algo que ya va a generar un elemento prismático, así como vimos en el SketchUp esa barrita de concreto ciclópeo. Entonces, ¿de dónde sacamos precisamente con qué materiales se prepara eso? Entonces, nosotros siempre vamos a hacer una mezcla de muchas cositas, las revolvemos y creamos unos nuevos materiales. Entonces, para el caso del concreto ciclópeo. Entonces, el concreto ciclópeo estábamos hablando que era un concreto normal. Ah, bueno, en la parte de concretos, nosotros vamos a hacer primero bastante énfasis respecto de la parte sólida. Entonces, ¿cuál es la parte sólida del concreto? Para poderlo realizar, pues lo que es cemento, lo que es arena, que es el agregado fino, lo que es el triturado, que es el agregado grueso, y eventualmente el aditivo. Vamos a suponerlo mientras tanto sin aditivos, ¿sí? Es decir, sin un acelerante, sin algo que esté mejorando las propiedades básicas de ese elemento. Claro, obligatoriamente para que eso se convierta en otra cosa, pues hay que agregarle contenido de humedad. Pero para nosotros, digamos, como para tenerlo en cuenta o entenderlo, es mucho más fácil conseguir en ciertos casos lo que es el agua que los otros materiales. Es decir, los otros tienen como más cuidado a la hora de poderlos obtener o poderlos adquirir. Entonces, resulta que acontece que nosotros para todo el desarrollo de materiales necesitamos saber específicamente cómo es que los podemos adquirir. Entonces, por ejemplo, el cemento. ¿Ustedes qué saben? El cemento, ¿cómo nosotros lo podemos adquirir para poder desarrollar un proyecto en el cual utilicemos cemento? Ah, Es en bultos y a granel, creo que se llama. Pero, ¿presentaciones o de qué? sí, presentaciones. Eso viene en bolsas de un kilaje, ¿no, profe? Bolsas de 50 y 42. Bolsas y a granel, ¿no se llama, profe? Cuando viene así puro. Cuando viene así ¿cómo así? Puro, puro. Ajá, O sea, pero ojo, casualmente el cemento sí nos lo venden a nosotros, digamos, empacadito, ¿sí? Ya sea así como dijeron que si es muy poquito se puede comprar de a kilo, sí, claro que sí, pero en general de las cementeras siempre lo venden empacado en ciertas bolsitas. Por ahí nombró algunos específicamente. Sí, para algunos casos se consigue de 50 kilogramos, pero casualmente en Colombia la medida normal, la más utilizada respecto de los proveedores que generan el cemento, es decir, las cementeras, lo que manejan son bolsas de 42.5 kilogramos. Ojo, así como estamos hablando específicamente de eso, resulta que acontece que para todos los materiales que nosotros manejemos, absolutamente todos, no importa cuál sea, nosotros tenemos por lo menos que tomarnos la molestia de averiguar cómo es la presentación de eso, es decir, cómo nos lo venden, si nos lo venden en cajitas de tanto, si nos lo venden pesado, si nos lo venden soplado, si nos lo venden cómo, ¿sí? Que si no, que viene en una bolsita con moñito, que bueno, en fin, esas cuestiones, es decir, cómo es que nosotros vamos a adquirir ese producto. Respecto de eso, bueno,
según como nosotros lo encontremos, pues tendremos que procesarlo para poder obtener esas mezclas de materiales. Entonces, específicamente para eso es que utilizamos esas tablitas. Entonces, digamos, ¿qué tenemos nosotros que saber o qué ya sabemos respecto de sacar cantidades de oro? Primero, teníamos que aprender o repasar por lo menos básicamente la cuestión de los planos. Entonces ya sabemos todas las vistas que hay, que los estructurales tienen adicionalmente adicionalmente los planos de detalles, ¿sí? Lo que estábamos viendo la vez pasada, específicamente las secciones transversales, los refuerzos y en general todo lo que conlleve algo de una estructura. Que sí, que nos toca aprender un poquito más sobre estructura, claro que sí. Pues para eso, específicamente, es que vamos a desarrollar esas investigaciones para poder avanzar un poquito más. Entonces, si eso es así, de que lo que nosotros necesitamos planos, es decir que obligatoriamente vamos a tener que mirar planitos y sacar por lo menos las medidas básicas. Entonces nosotros nunca podemos procesar o desarrollar algo sin al menos un plano, es decir, sin algún dibujito del cual saquemos algunas medidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer en este momento que tenemos una viga y que va a ser en concreto ciclopio con una longitud de 1.5 metros, una altura de 2.5 y una base de 1.5. Supongamos algo así, prácticamente es un muro. Es decir, aunque no es un plano, a esto es a lo que tendríamos que llegar. En algún momento vamos a tener de pronto algún corte o algún perfil de alguna viga de concreto ciclopio y esta distancia de aquí hasta acá, para el caso, sería una longitud de 1.5 metros. ¿Sí? Respecto de la altura, bueno, entonces mirando esto, aquí nosotros en un plano de corte o de fachada o frontal, y en este caso sería un planito donde nos refleje lo que es el concreto ciclopio, vamos a poder ver esta altura. Y si no la vemos por ahí, seguramente tendría que venir algún detalle donde tenemos esta altura de este elemento y esta distancia de este elemento. Es decir, lo que sería la base de la sección transversal de ese concreto ciclopio y la altura de la sección transversal. Ok, entonces quiere decir de que son medidas fáciles que nosotros vamos a obtener, ya sea de un plano o un 3D, ¿sí? Algo que podemos medir. Muy bien, si nosotros tenemos una base, tenemos una altura y tenemos una longitud, ¿qué podríamos hallar nosotros? Supongamos que todo está en las mismas unidades. El volumen. Correcto, el volumen, exactamente el volumen. Y resulta y acontece que en materia de concretos nosotros siempre vamos a determinar volúmenes. ¿Por qué? Porque resulta y acontece, recordemos las tablitas estas de dosificaciones que ustedes también ya tienen, que esta tablita de dosificaciones de concreto específicamente, así como la que vimos de mortero, es por 1 metro cúbico, ¿sí? Por 1 metro cúbico. Es decir, específicamente eso, ¿sí? Toda esa dosificación que tenemos es para armar un métrico cúbico.
Pues resulta y acontece que lo que estamos haciendo acá no es específicamente un metro cúbico, pues son tantos metros cúbicos, lo que sea que nos salga. Entonces, ¿qué pasa respecto de ese volumen? Si estamos hablando de concreto ciclópeo, entonces ya sabemos que una parte va a ser concreto normal y la otra parte, en general, esa parte grande que compone ese volumen o que va a constituir ese volumen de ese elemento, pues será lo que es la piedra rajoneada. ¿Sí? Ya sabemos cómo es que sale la piedra rajoneada. Listo. ¿Qué podemos saber nosotros? Pues en la mayoría de textos y de ahí en adelante sí, cuando ustedes estén ya como con un poquito más de experiencia, se darán cuenta que de pronto esos porcentajes en general, ustedes los podrían variar según ciertas condiciones. Primero, que se obtenga la resistencia que se espera. Listo, perfecto. Y segundo, respecto de la cuestión de costos. Siempre hay que buscar en un equilibrio específico entre lo que son los costos y lo que es la parte, digamos, estructural, ¿sí? No puede estar algo muy diferente de lo otro. Hay que buscar un equilibrio entre eso. Entonces, para el caso, normalmente, ustedes acá siempre van a encontrar en textos de que lo que va a ser piedra, es decir, la piedra rajoneada, será 40%. Y pues para llegar al 100%, es decir, el volumen total de ese elemento o de todos los elementos que estén hablando respecto de concreto ciclópeo en la misma obra, pues el resto, pues para que llegue al 100% será 60%. Si aquí le pusiéramos a la piedra 45%, ¿cuánto sería el concreto? Por ejemplo. 55. 55, pues claro, obvio, ¿quién no? Menos mal estamos hablando con ingenieros civiles. Obvio que sí. Entonces, nosotros siempre vamos a poder hacer alguna relación respecto de eso. Ok, si eso es así, entonces, por ejemplo, por favor, sáquenle a ese volumen total, realicen ahí la operación, saquen el volumen con esas medidas, que son las medidas que se obtienen de precisamente el planito, ¿sí? El planito que sea, sacan el volumen y a ese volumen le sacan el 40% y le sacan el 60%. ¿Cuánto les da? El 40, 220. Profe, el 40% a 220. 225. Sí. Señor, eso da. ¿Y la parte del concreto? Dinero. 3,375 creo. Listo, perfecto. Ok. Bien, ya tenemos eso. Ojo, ya sabemos que esto en general está representando volumen de ese volumen total de concreto ciclópeo. O sea que de entrada también ya sabríamos qué tanta piedra tendríamos que trasladar de donde sea, es decir, con algún proveedor de materiales pétreos que nos traiga piedra tipo bolo y es a la que le vamos a aplicar, o bueno, al que contratemos, que coloque el chompín, es decir, ese cincel muy grandecito con esa tremenda porra y la parta. Entonces ya saben, ya van a saber qué tanto hay que pedir, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Bueno, listo. Resulta que acontece que si a nosotros nos dicen que el viaje el viaje de metros cúbicos de una volqueta es específicamente, cuesta tanto. Entonces, bueno, si eso es así, nosotros ya sabemos cuánto sería el volumen y necesitamos saber cuánto es la caja específica de esa volqueta. Entonces, de eso que teníamos respecto de los volúmenes también de transporte de material, aquí también se ve específicamente eso, porque el material no llega solo, no es de que nos ponemos con mucha fe, ¿sí? Esperando a que aparezca de pronto el viento y la rosa de Guadalupe y demás, y nos aparezcan los materiales ahí en la obra. Eso no pasa, no ocurre. No existe lluvia de piedra, rajón, ni nada por el estilo. Es decir, obligatoriamente tendremos que adquirirla en algún sitio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros respecto de eso? Primero, obligatoriamente tenemos que saber qué tanto necesitamos.
Y lo otro, bueno, si ya sabemos qué tanto necesitamos, pues empezamos a cotizar, es decir, a verificar dónde cumplen con este requerimiento que tenemos de material, es decir, tanto en calidad como en volumen, y adicionalmente el que nos cueste menos, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener que desarrollar eso. Parece una bobada, pero hagan de cuenta que para cualquier obra, nosotros prácticamente vamos a hacer mercado. No sé si alguna vez lo han hecho. Entonces, si no, en general, usted normalmente tiene una lista, se va específicamente donde sabe que consigue los materiales y empieza a escogerlos. Y normalmente va a tener una gran gama, es decir, un número diferente del mismo producto. ¿Cuál escoge usted? Pues el que precisamente le genere o le cumpla con sus requerimientos o en este caso las especificaciones de los materiales respecto de la resistencia de la obra, de la estabilidad de la obra. Y lo otro, pues el que tenga el precio, pues acorde a eso, es decir, buscando el equilibrio entre esas dos cosas. Listo, muy bien. Ya sabemos qué vamos a hacer con la piedra, que la piedra la conseguimos por algún lado. Nos queda el concreto. Entonces, ahora vamos con la parte del concreto. Volvamos al caso específico que estábamos hablando respecto de cómo nos venden el cemento. Entonces, ya sabemos que normalmente las pacas de cemento vienen de 42.5 kilogramos. Que si compramos las pacas es porque seguramente lo vamos a fundir en obra, es decir, in situ, es decir, que vamos a utilizar. Normalmente les recomiendo que no se acostumbren nunca a generar mezclas de concreto a punta de pala, ¿sí? Ojalá no. Por lo menos tómense la molestia de alquilar o adquirir un equipo, ¿sí? Un equipo específico para eso. ¿Cuál es? La mezcladora de concreto. ¿Por qué? Con ese elemento específicamente, él tiene unas revoluciones y ustedes tienen que saber unos tiempos específicos para poder garantizar de que la mezcla que se está generando dentro de ese trompito de verdad se está desarrollando como debe ser. Muy bien. Entonces, resulta que aparte de lo que es el cemento, ¿qué más necesitamos? De la parte física específicamente, pues lo que es arena y lo que es triturado o grava, ¿sí? Lo otro, para poder generar la mezcla y que desarrolle sus propiedades aglomerantes y toda esa vaina, hay que echarle agua, mínimo. Si es que se requiere de que tenga alguna propiedad adicional o que se mejore algo de esa misma mezcla, pues se le echará un aditivo. Listo. Entonces vamos a suponer que lo vamos a preparar en obra. Vamos a conseguir los diferentes materiales. Es decir, vamos a tener una lista. Hagan de cuenta que van a preparar un arroz con pollo. Entonces, bueno, para el arroz con pollo, ¿qué necesitaremos? Pues pollo. Claro. Y si es arroz, pues arroz. ¿Y qué más bueno, otras cositas según los requerimientos. Para el caso específico del concreto, pues las especificaciones nos las tiene que dar el plano o algunas memorias de cálculo de algún ingeniero estructural que se haya tomado la molestia de generar esas operaciones. Entonces, ¿qué debe alcanzar cierta resistencia? Bueno, listo. Entonces ya buscaremos en la tablita cómo alcanzamos esas resistencias. Entonces recordemos que, por ejemplo, en esta tabla específicamente tenemos kilogramo por centímetro cuadrado, PSI o megapascales, que es la que yo les dije que ojalá se acostumbren a trabajar específicamente respecto de esas unidades de resistencia. ¿Por qué? Porque son las que manejan la NSR10, el Reglamento de Construcción Sismorresistente en Colombia, que es lo que nos rige a nosotros respecto de cualquier construcción sismorresistente. Para que no se me queden tan perdidos, voy a cerrar ya esta sesión, les mando el link y empezamos a hacer específicamente el desglose de los materiales utilizando esa tablita.